Vamos a ver en este caso los factores del macroambiente empresarial. Dentro de estos factores que nosotros tenemos que analizar, se encuentran los factores como por ejemplo el factor demográfico. Como empresa tengo que analizar cuáles son las características de la población hacia la cual me dirijo, cuáles son las tendencias de la población en torno al crecimiento, mortalidad, etcétera, porque estos factores afectan a mi negocio. Si yo tengo mucha población o tengo poca población en una zona, ese hecho va a afectar a la demanda de mis productos o servicios. Así, por ejemplo, nosotros tenemos esta pirámide poblacional. La pirámide poblacional del Perú en los 70 tenía esta característica. Tenía mucha población en la base, joven, de 5 a 10 años, ahí estaba el grueso, un grueso de población importante. Conforme pasa el tiempo, en el año 2000, esta ha sido la composición de la población. Como pueden observar, hay una ligera tendencia a la contracción del crecimiento de la población y para el año 2025 se espera que esta sea la proyección de la pirámide poblacional. Estos cambios en la población afectan definitivamente a la oferta de mis productos porque poco a poco la población va envejeciendo y esto implica nuevas necesidades mm, y nuevas oportunidades. Cada necesidad se convierte en realidad en una oportunidad. Por ejemplo, si hay personas que son mayores de edad y esta tendencia comienza a incrementarse, entonces los pañales de plenitud, por ejemplo, se convierten en una oportunidad de negocio. Porque si hay mucha gente que es mayor, entonces definitivamente los pañales son una oportunidad. ¿Ok? Y otros negocios que antes tenían mucho auge, como los negocios que estaban destinados para la gente de menor edad, comienzan a poco tener menor presencia en el mercado. Y esta es la tendencia que nosotros tenemos para el año 2025. Dentro de pocos años, esta será la tendencia que nosotros vamos a tener. ¿Ok? ¿Se entendió, por favor? Bien. Entonces, esto se asocia con una serie de factores como el factor de tipo demográfico, la reducción de la tasa de natalidad asociada también a la reducción de la tasa de mortalidad. En este cuadro nosotros podemos ver la composición de la población por perfil religioso de acuerdo a la localidad geográfica. Las zonas que se encuentran en azul son zonas en las que predomina fundamentalmente la religión católica y existe muy poca población con otros tipos de credo. Si comparamos, por ejemplo, con la zona que se encuentra en celeste, eh, hay una tendencia fuerte de población católica, pero también existirá eh, presencia de población evangélica en esta zona. Eh, si observamos las zonas de color naranja, naranja claro, veremos que es una zona donde hay poca población evangélica y más población de otra religión. En estas zonas de Puno, por ejemplo, y de Cusco, y Puerto Maldonado y Tacna, vamos a encontrar presencia, entre otras cosas, de credos animistas, por ejemplo, gente que sigue los rituales de culto a los apus, eso pasa mucho en Puno, una presencia muy fuerte de personas de otros credos, por ejemplo hay grupos islámicos en Tacna, y los seguidores de Taucusi que están en la selva de Puerto Maldonado, y por eso tenemos esta composición diferenciada en estas zonas.
¿Ok? Y lo mismo vamos a apreciar en los colores verdes, que son poblaciones que tiene mayor peso de población evangélica. Estos datos son importantes y son parte del análisis poblacional. También podemos apreciar datos vinculados a la densidad poblacional. Fundamentalmente, la alta concentración poblacional se ubica en Lima y en las principales ciudades de la costa, eh, a excepción de Arequipa, que también tiene un rango importante, y luego va hacia la sierra, priorizando un poco la sierra central y luego hacia otros departamentos, y las zonas con menor densidad poblacional son precisamente las zonas de la selva, que muestran una menor densidad. Si yo tengo un negocio, este negocio me conviene ponerlo precisamente en una zona donde hay una alta concentración de población, porque tengo mayores oportunidades y mayores ventajas. Otro aspecto a tener en cuenta es el factor social y cultural. Las costumbres y tradiciones son un factor importante que influencian sobre el negocio. Hay que analizar cuáles son las características del grupo humano al cual nos dirigimos para tener mayor éxito. Por ejemplo, eh, un ejemplo típico del factor social y cultural es el mayor consumo de pescado en Semana Santa. En Semana Santa se consume mayor cantidad de pescado, el precio se incrementa por un factor social y cultural. Lo propio pasa en octubre con la demanda de turrones y la compra de hábitos de color morado. Esto va a predominar y va a ser una demanda estacional muy marcada en el mes de octubre de estos dos productos. Tanto los hábitos, velas y turrones. Efectivamente pasa también lo propio con el panetón en Navidad, el chocolate, que son ahora características típicas de consumo de la población. Sin embargo, hay que entender que no necesariamente todo el consumo corresponde a un patrón específico, un patrón nato de la población, sino pueden ser patrones foráneos o importados. Por ejemplo, el consumo de pavo y el chocolate y el panetón ha sido en realidad una importación de patrones porque precisamente ese mes, el mes de diciembre, es un mes donde se incrementa la temperatura y bajo la lógica no debería consumirse un producto caliente, ni chocolate, ni pavo, ni panetón, ni todo junto, porque eso no corresponde a una realidad local. Es básicamente una costumbre del norte eh, que se incorpora, que ha sido adaptada, porque en el norte, en el hemisferio norte, hace frío y se demanda mayor cantidad de calorías. En nuestro caso, ese patrón de consumo no corresponde a la lógica uh, climática, sino es un patrón que se ha ido mm, adaptando, es un patrón importado que ha sido incorporado dentro de nuestra cultura. Los hábitos, la vestimenta también es parte de un factor social y cultural que diferencia a las poblaciones. Efectivamente hay patrones que pueden ser adoptados y otros que pueden ser costumbres natas. Otro factor importante es el factor político y legal. Factor político y legal, que es la influencia del tipo de gobierno y el marco legal vigente en un país. Por ejemplo, las exigencias legales para constituir un negocio forman parte de este marco jurídico y también el factor político, el tipo de tendencia económica que adopte un determinado gobierno, es un factor también importante dentro de este elemento del entorno político y legal.
siguiente factor es el factor de tipo climatológico. Dentro de este factor podemos ubicar la influencia de los fenómenos ambientales, de fenómenos como la temperatura, las lluvias, la humedad sobre los negocios. Por ejemplo, un fenómeno que puede afectarnos en forma positiva o negativa. Por ejemplo, el fenómeno de la niña, las lluvias, son un factor de pérdida para el sector pesquero y textil y turístico. Sin embargo, este mismo fenómeno para la industria de la construcción se convierte en una oportunidad, porque si se destruyen carreteras, hay que volver a construirlas. Si se pierden casas, hay que volver a construirlas. Esa es la lógica de la oportunidad para el sector de construcción. También debemos entender que para algunos tipos de negocios, la altitud, por ejemplo, se convierte en un factor negativo. Si yo estoy en una zona muy alta, mi negocio va a tener dificultades para poder operar. El caso típico de lo que ocurre con Internet. Mucha gente tiene dificultades en las zonas altas, por ejemplo en La Oroya o en Pasco, porque la altitud es un factor que atenúa la señal de Internet. Este factor debe tenerse en cuenta porque influye sobre la capacidad de conectividad que tengan las empresas en esa zona. El factor de la competencia influye porque tengo que analizar qué impacto van a ejercer sobre mi negocio otras empresas que se dedican al mismo tipo de actividad que la nuestra o también actividades de tipo sustituta. Por ejemplo, si soy una empresa que produce gaseosas y puedo tener un competidor que es otra empresa que se dedica a la producción de gaseosas, que es un competidor directo, o puedo tener de repente una empresa que de la noche a la mañana comienza a producir bienes como el famoso free tea y se convierte en un competidor por sustitución. No es el mismo producto, pero es un producto que puede desplazar a mi producto en la preferencia del consumidor. Por eso, no solamente analizo a mi competidor directo, sino que tengo que ver actividades o productos sustitutos que afectan a mi capacidad. De igual manera, debo analizar el factor económico y tengo que evaluar cómo influye la situación económica sobre el comportamiento del consumidor, sobre los empresarios y los inversionistas. Los países que tienen más estabilidad tienen mayores oportunidades de desarrollo y también mayores oportunidades de negocio. La estabilidad se convierte en un factor fundamental para el desarrollo de las empresas. Dentro de los factores económicos se analizó, por ejemplo, la inflación, la recesión, la demanda del mercado, la tasa de cambio, el tipo de interés, entre otros factores. El factor tecnológico es uno de los componentes fundamentales que está impactando en forma radical sobre los negocios. Las empresas tienen que aprender la importancia que tiene la tecnología para el futuro de los negocios. La empresa que no maneja tecnología definitivamente va a tener serias dificultades para poder competir. El manejo tecnológico, repito, es un factor decisivo para los negocios hoy en día.